El día de hoy vamos a hablar de la posibilidad de hacer la documentación con la nacionalidad española a nuestros hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, toda la persona que dependa económicamente de nosotros. Va a ser posible hacer la reagrupación familiar en el régimen comunitario. Lo vamos a dividir desde el país de origen y cuando el familiar ya se encuentra en el territorio español. Reagrupación familiar en España, familia extensa, requisitos y documentos. ¿Qué es la reagrupación familiar? ¿A quién se puede reagrupar a partir del año 2015? ¿Cómo se acredita el estar a cargo? ¿Qué duración tiene esta autorización? ¿Se puede trabajar con esta autorización? Si tengo esta autorización, ¿puedo reagrupar a otros familiares? Empezamos. Vale, entonces, ¿qué es la reagrupación familiar? La reagrupación familiar en el régimen comunitario es demostrarle a la delegación de gobierno la necesidad de reagrupar este familiar. Si nos vamos a la directiva de la Unión Europea, podemos decir claramente que el artículo que lo cobija, cuáles son las condiciones, está regulado por la ley, entró en vigor desde el 2015, etc. Pero entonces no queremos que simplemente se nos quede como una información o como simplemente que la ley nos cobija, sino que en este video queremos que usted sepa si usted puede realizar este trámite. Debemos tener presente que la reagrupación familiar, en este caso en la familia extensa, que es la que entró en vigor en el 2015 bajo la directiva de la Unión Europea, podemos con la nacionalidad española reagrupar a nuestros familiares que demuestren que económicamente dependen de nosotros, ¿vale? Entonces, al que me está preguntando que con la residencia de 5 años puedo traer a mi madre de 63 años porque depende económicamente de mí, no. Para la reagrupación familiar en el régimen general tiene que tener 65 años. Aunque tenga 63 años y dependa económicamente de ti, a no ser que sea una circunstancia excepcional porque sea una persona que no se puede valer por sí misma, por algún impedimento físico, porque no tiene otro familiar directo. Pero en la regla general, en el régimen general, de regla general, no es posible cuando el padre tiene 63, sino que tiene que tener 65 años. ¿Vale? Entonces, en la reagrupación familiar, ¿a quién podemos reagrupar en el régimen comunitario de familia extensa? Podemos reagrupar a un hermano, podemos reagrupar a un hijo mayor de 21 años que dependa económicamente de nosotros, podemos reagrupar a la nuera, es decir, reagrupo a mi hija o a mi hijo y también reagrupo a su esposa o esposo y a mis nietos. Esa parte es muy importante y aunque es bastante complejo y la documentación que tenemos que aportar y lo que tenemos que demostrar es bastante amplio, queremos que sepa que si usted, ejemplo, lleva en España 10, 15 años, su hija siempre ha dependido de usted, esta se ha casado y ha tenido hijos, después de que usted demuestre que usted económicamente se hace cargo tanto de su hija como de su cónyuge e hijos, es decir, sus nietos, usted puede reagrupar a estos familiares. Entonces, claramente vamos a indicar que a quién se puede reagrupar, pues a todo familiar directo o indirecto que económicamente dependa de nosotros y que emocionalmente tenga un vínculo aparte del familiar y este no pueda ser sostenido, mantenido o como le queramos llamar para su sustento por medio de otro familiar. Entonces vamos a dejarlo claro y es que puedo reagrupar a mi hermano, pero mi hermano es dueño de casa, carro, finca, beca, gana 7.000 euros en su país de origen, 2.000 euros en su país de origen, mi hermano tiene visa americana, mi hermano tiene negocios. ¿Lo puedo reagrupar? Pues obviamente no,
Porque este hermano no tiene la dependencia económica nuestra, no necesita ser reagrupado, pero lo que podemos es buscar una vía para hacerle la documentación a este hermano, al menos informarle y decirle, pues mira hermano, tú puedes hacer la documentación por cuenta ajena inicial, por cuenta ajena propia, por un inversionista. Hay otras vías para obtener la documentación, pero por este hermano no va a ser posible porque no hay manera de cómo demostrar la dependencia. Pero resulta que tenemos otro hermano, y estoy colocando el ejemplo, en este caso vamos a empezar de hermano a hermano. Tenemos otro hermano y a este hermano le enviamos dinero mensualmente. Quiero hacer un pequeño paréntesis cuando digo envíos de dinero. Debemos tener en cuenta que ahora la facilidad que nos presenta las aplicaciones para poder hacer lo que son los envíos de dinero, en ocasiones no nos permite demostrar ese constante envío de dinero. Es algo que se nos ha presentado últimamente en el despacho, donde tenemos un hermano que depende totalmente de su hermana, desde las circunstancias que le han pasado del fallecimiento de su padre, desde la situación de la salud de la madre, que también depende económicamente del hermano español. Pero a la hora de enviar dinero se ha enviado por Asimo, por Retrimen, por la aplicación de el Western Union, pero de manera online. Y cuando pedimos los certificados de envíos de dinero, no hay registros como tal. Y nos ha tocado aportar pantallazos de el envío de dinero, pero entonces hemos tenido que hacer un trabajo más extenso porque el familiar, el hermano que se encuentra en el país de origen, ha tenido que buscar la relación de estos envíos de dinero. Entonces, es muy importante cuando hacemos los envíos de dinero y tenemos la intención o estamos preparando una reagrupación familiar para nuestro hermano, para nuestro sobrino, para nuestra abuela, para nuestro hijo y su familia, es decir, el yerno, nuestros nietos, tener demostrada dicha dependencia con envíos de dinero. Voy a reagrupar a un sobrino, voy a reagrupar a un hermano y yo tengo en mi país de origen una propiedad. Y resulta que mi hermano siempre, mi familiar, el que pretendo reagrupar, mi sobrino, siempre ha disfrutado de esta propiedad. Pues entonces yo lo que hago es tener la relación de los envíos de dinero que le ha hecho a mi hermano, y aparte de eso la relación de los recibos o las cuentas o el pago del alquiler que le han realizado a este familiar que pretendo reagrupar. Para que nos quede más claro, ¿qué necesito yo? Pues entonces necesitaría los envíos de dinero que yo le he hecho a mi hermano desde España al país de origen. Necesito también el contrato o el certificado de propiedad donde indica que yo tengo esa propiedad, y el contrato del alquiler. Y aparte de eso, si quiero reforzar, pues entonces una declaración notarial debidamente legalizada y apostillada del inquilino, junto con los recibos que queden demostrados que esta propiedad mía, quien ha hecho el disfrute del dinero que genera por la renta, es este familiar que se encuentra en el país de origen. Debemos tener en cuenta que no solamente se realizan reagrupaciones familiares para colombianos, para venezolanos, para argentinos, para chilenos, también se nos presentan para Cuba, y no podemos olvidar la dificultad que hay a la hora de enviar el dinero a Cuba, o en este momento de enviar el dinero a Venezuela. ¿Qué les recomendamos desde Asesoría, Servicios y Extranjería? Usted complete toda la información donde usted pueda demostrar que este familiar, ya no solamente por las circunstancias personales, sino por las circunstancias que atraviesa este país, cada país, no es posible encontrar empleo. Aparte de eso, no le es posible que le envíen el dinero. Usted guarde, si usted le envía paquetería, como suele pasar mucho para Venezuela, si usted envía las cajas con la ropa, con la medicina, con los útiles, con todo lo que usted le envíe a su familiar, eso también es una dependencia. En Cuba, que se suele enviar la medicina, que muchas veces se envían alimentos, que se envía ropa, usted le dan un albarán y usted guarde ese albarán. Entonces ya estamos hablando de 3 pruebas de todas las que vamos a tratar. Envíos de dinero, el albarán de las paqueterías. Yo hice uno de una chica de 34 años aproximadamente con su esposo y sus hijos, y la madre tenía desde hace más de 15 años todo lo que ella le había enviado.
lo que le había enviado en cajas en ropa para Navidades, para la muchacha, la chica estuvo embarazada y la mamá le compró el cochecito al bebé, el coche del bebé, todo lo que demuestre que aunque nuestro familiar está en nuestro país de origen, su sustento depende única y exclusivamente de nuestra manutención en España. Continuamos. ¿De qué manera también demostramos? Con el historial de vida laboral de nuestro familiar en el país de origen. Hay personas que a la hora de pedir la vida laboral de su país de origen nunca han cotizado a la seguridad social o, dado el caso, deben demostrar que llevan más de 2 años sin hacer el aporte a la seguridad social, es decir, desempleados, y que durante estos 2 años han dependido única y exclusivamente. No olvidemos que todo lo que estoy diciendo en este momento, aunque los requisitos puedan llegar a ser los mismos, estamos hablando de si nuestro familiar se encuentra en el país de origen, porque ahora la cosa va a cambiar cuando yo indique cómo lo hacemos cuando nuestro familiar ya lleva más tiempo, más de los 3 meses en el territorio español. Y este video lo hemos hecho el día de hoy porque nos ha salido un favorable de un cliente que fue el que hace muy poco hizo nuestro video en redes sociales. Y él ha contado la experiencia que había tenido en 4 despachos anteriores y no le habían conseguido sacar su residencia. Entonces, debemos aportar también lo que demuestra el vínculo, que resulta que es que ella como tal es mi hermana, pero es hermana por parte de mi mamá. Pues entonces las partidas de nacimiento, las 2 de país de origen, tanto la de la reagrupada como la del reagrupante, y la española, perdón, con la española demostramos ese vínculo, pero como lo estaba diciendo, debemos demostrar 2 años de dependencia con el historial de vida laboral, ¿vale? Porque es en este momento, aunque he hablado mucho, apenas vamos por el tercer punto, y es el cómo demostrar o cómo acreditar el estar a cargo. Acredito que estoy a cargo con los envíos de dinero, con los albaranes de las cajas de paquetería que yo le enviaba a mi familiar. También lo puedo acreditar nuestro familiar con el historial de los recibos del dinero, es decir, que recibo ese dinero desde mi país de origen. Aparte de eso, también con el historial de vida laboral, lo que conste que yo no trabajaba, es decir, que laboralmente no estaba vinculado, por eso no tenía otro ingreso. Me sirve también el certificado de propiedades, donde indique que yo como el extranjero que voy a ser reagrupado, el familiar que voy a ser reagrupado, no cuento con una propiedad, es decir, no recibo una renta capital. Al contrario, si se presenta la situación que mi familiar tiene esta renta capital, es decir, tiene propiedades, aporto el contrato del alquiler de dicha propiedad, el certificado de propiedad y los recibos que consta que aunque esa propiedad es de mi familiar de España, soy yo quien hago el uso y disfrute del dinero que entrega esta propiedad o que vivo en esta propiedad, es decir, no pago alquiler porque yo vivo en la propiedad de mi familiar, ¿de acuerdo? Recuerden también que es muy importante, si está casado y se va a reagrupar al familiar, es decir, al cónyuge o a los hijos, las partidas de nacimiento de cada familiar. Pero si está soltero, es muy importante aportar el certificado de soltería. Si resulta de que entonces debemos demostrar que por qué otro familiar no se puede hacer cargo, también debemos aportar el certificado de función, si es el caso, porque pues obviamente en muchas ocasiones hacemos reagrupaciones comunitarias de hermano a hermano, de padres bastante mayores, perdón, de hermanos ya mayores, de 60, 50, o sea, no es que esté diciendo que son viejos ni muy mayores, pero me refiero que no son niños que haya que pedir custodia, sino que al ser personas adultas en muchas ocasiones ya no existen sus padres, entonces debemos aportar las partidas de defunción de los padres debidamente apostillada para demostrar que no no tengo el apoyo de otro familiar porque mi padre o madre ha fallecido. Esto también refuerza la solicitud. También se presentan situaciones de personas que han pasado algún perfil psicológico por una situación personal, porque en muchas ocasiones el sentirse frustrado, el no tener algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo, nos vemos en la necesidad de recibir un apoyo psicológico, un certificado psicológico, si hemos tenido algún percance de salud, los certificados de salud. Todo esto nos ayuda. Otra cosa que nos ayuda bastante para demostrar una dependencia es el
demostrar que no hemos trabajado porque nos hemos estado formando profesionalmente o nos hemos estado capacitando. Certificados de estudio, certificados de formación, la carta del último sitio donde haya ejercido laboralmente. Entonces, yo quiero reagrupar a mi hermano, yo quiero reagrupar a mi sobrina, yo le he estado enviando dinero mensualmente a ese familiar que yo quiero reagrupar, este familiar me va a aportar toda la documentación que en Asesoría, Servicios y Extranjería con mucho gusto le detallamos, pero también quiero que sepan que en Asesoría, Servicios y Extranjería no hacemos este tipo de trámites a todo mundo, porque sabemos que todos vamos a querer estar con nuestro familiar, hermano, sobrino, tío, la hija con el yerno, con los nietos, etc. En Asesoría, Servicios y Extranjería primero analizamos la situación, primero valoramos que usted cumpla todos los requisitos, le entregamos la documentación requerida, es decir, sabemos primero y le entregamos qué documentación es necesaria para poder pedir esta reagrupación, y si usted cuenta al menos con el 90%, exagerado porque de verdad pido un alto porcentaje de cumplir con los requisitos, procedemos a hacer la solicitud. ¿Qué duración tiene esta solicitud que nos van a otorgar? Dura 5 años, es una tarjeta comunitaria que nos permite trabajar, ¿vale? Por cuenta ajena o por cuenta propia, pero que si empezamos a trabajarla o a realizar una actividad laboral, eso significa que ya no dependemos del familiar que nos ha dado el derecho y debemos modificarla. Y para modificarla es necesario pasar a una cuenta ajena inicial, es decir, contar con un contrato de trabajo para poder independizar nuestra tarjeta. También debemos saber que no nos tiene limitaciones para trabajar, podemos trabajar en cualquier momento, pero que si queremos renovarla por nuestro familiar, no podemos trabajar porque dejamos de tener dependencia, y aparte de esto no podemos dejar de estar empadronados en el mismo domicilio de la persona que nos ha dado el derecho, porque dejamos de tener el derecho a la renovación. Que debemos demostrar toda esta dependencia desde el país de origen para los países que exigen el visado, pero que los países como Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, que están exentos de visado, con un acta de manifestación y una serie de documentos que demuestran el vínculo, entran en el territorio español y esta solicitud se presenta desde el territorio español. Que si mi hermano ya está en España y no tengo todos los requisitos que acabamos de indicar, pero mi hermano vive conmigo hace 2 años, pero mi hermano no fue solicitante de asilo, pero mi hermano no tuvo una residencia anterior, pero mi hermano no cotizó a la seguridad social, pero mi hermano no es pensionado, entonces puedo demostrar que durante estos 2 años que mi hermano está en España, ha dependido única y exclusivamente aquí, ¿vale? Esos son los requisitos que debemos demostrar para la dependencia. Pero aparte de eso, el cómo acreditar a cargo ya lo dije extensamente con muchísimos ejemplos indicando de que debemos prácticamente cumplirlos todos. Pero yo como ciudadano español estoy aquí y resulta que no tengo contrato ni tengo las nóminas, no solamente de un salario mínimo interprofesional, sino que lo que sea para mantenerme a mí, mantener a mi cónyuge, hijos y a este nuevo familiar que quiero traer a España. Tengo que tener un contrato, tengo que tener nóminas o tengo que ser autónomo, más demostrar la solvencia, es decir, también se puede hacer con un certificado de un buen saldo bancario. Y cuando hablo de un buen saldo bancario, estamos hablando de más de los 15.820 euros al mes. Porque si yo gano 1.080, pero resulta que tengo un piso que pago 600 y tengo hijos, pues obviamente a mí no me alcanza para reagrupar a este familiar. Debemos tener presente que aparte de todos los requisitos, debemos contar con un contrato y con nóminas. ¿De acuerdo? Aparte, el familiar que pretendemos reagrupar en España no puede ser una carga para la salud pública. Es decir, debemos contar con un seguro médico privado. Acabo de recibir la nacionalidad española, quiero hacerle el comunitario a mi hermano, pero no le envío dinero, no demuestro dependencia, mi hermano fue solicitante de asilo. ¿Le puedo hacer? No, no le puedes hacer, porque debes demostrar la dependencia. Sí, dado el caso, deberías preparar de qué manera podemos
con un contrato de trabajo, hacerle la documentación a este hermano. Nos queda bastante claro cómo podemos hacerle la documentación a nuestros hermanos. El video de hoy es el comunitario de familia extensa, donde estamos hablando para tíos, para sobrinos, para hijos mayores con sus cónyuges y sus hijos, es decir, con los nietos, para hermanos. El día de hoy, el video ha tratado de eso. Pues eso sería todo. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias y bendiciones. Buenas noches.